al investigador Francisco Castillo, que es director de la Corporación Aurizar Marrugo e investigador sobre el tema minero energético en Colombia, además de otras actividades que él ha venido desarrollando en el tema del mundo laboral, particularmente el sector minero energético. Gracias, compañeras y compañeros, muchas gracias al equipo organizador, las organizaciones que hicieron este gran esfuerzo por llamar la atención en esta región sobre este tema, que es un tema mundial, es un tema nacional y que nos concita a hacer esfuerzos por organizar nuestras luchas y articular los esfuerzos de diversas organizaciones y personas que estamos en este proceso de resistencia a las organizaciones, a las empresas transnacionales mineroenergéticas. De parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, de nuestro compañero presidente, el compañero Rodolfo Vecino, del compañero que estaba delegado a este evento, el compañero Lubin Gómez, nos disculpamos porque en ese momento hay un paro importante en la refinería de Cartagena, de Barrancabermeja, y principalmente de los compañeros contratistas de allí en esta refinería, y por lo tanto este importante evento tuvimos que soslayarlo por una cosa urgente, que es la lucha de los compañeros contratistas de la refinería de Cartagena. De todas maneras, aquí trataremos de expresar los puntos de vista del abuso. También hay algunos compañeros del abuso aquí que acabamos de ver, unos compañeros del abuso de diferentes regiones, y entonces vamos a asumir un poco esta responsabilidad. Igualmente, la Corporación Aurizar Marrugo, que es creada por la Unión Sindical Obrera, es nuestra escuela política, creada para la formación política de los trabajadores, para nuestra formación política mineroenergética con comunidades, con estudiantes, campesinos y con compañeros y compañeras de las comunidades petroleras, particularmente, sobre todo porque en la huelga del 2004 nos dimos cuenta que los petroleros solos no podemos resistir la arremetida de las empresas. Pensamos que es una acción permanente que tenemos que realizar conjuntamente la población. La Corporación Aurizar Marrugo lleva este nombre en honor a nuestro compañero presidente del abuso Cartagena, asesinado en el año 2001 por los grupos paramilitares. Los señores Castaño y Mancuso reconocieron este asesinato, acusándolo ser comandante de la insurgencia. Era nuestro compañero presidente en ese momento. La Corporación Aurizar Marrugo y hacemos parte de la Red contra la Gran Minería y hacemos parte de la Asociación Internacional del Derecho a la Energía, y hacemos parte también del Congreso de los Pueblos y del Congreso de Tierras, Territorio y Soberanía, del cual somos impulsores y somos promotores de los mandatos que de allí emanaron en el año 2011. Yo creo que hay muchas cosas que íbamos a plantear, pero el profesor Fran nos aportó, y por ahora queremos hacer un aporte un poco de reflexión que tiene que ver con lo que estamos pensando. Y es que hemos venido partiendo en nuestro pensamiento, en nuestra forma y en nuestra perspectiva del Dios determinante y creador de todo. Y en el desarrollo de la humanidad llegamos a pensar de que el hombre debe ser actuante,
debe ser científico, debe ser creador, con derechos y sujetos, con la naturaleza como objeto. Esa perspectiva, en el momento de la invasión de los españoles, portugueses y europeos, era la dominante allá, mientras que aquí existía otra. Y hoy estamos volviendo a esa otra, a ver al planeta como ser vivo y su naturaleza como sujeto y con derechos. El ser humano como parte de la naturaleza, como parte de la Pachamama. Es decir, estamos regresando a lo que pensaban nuestros indígenas cuando los invasores españoles y europeos llegaron a nuestro continente. El pensamiento que nos impusieron y su modelo de ciencia y su modelo de dominación nos retrasó 500 años. Y hoy hay una serie de preguntas que no solamente aquí nos hacemos, sino que se están haciendo todo el mundo. Y es si vale la pena, como lo decía el profesor, seguir explotando los bienes de la naturaleza como lo estamos haciendo, o si más bien, como nos dicen los modelos de desarrollo, si es más bien de mitigar los impactos y los cambios tecnológicos, de acuerdo con los cambios tecnológicos, si es más bien desarrollar un modelo energético mundial diferente, o si se debe mantener el modelo de industrialización que nos trajo a esto, o si es también un problema de distribución de la riqueza energética generada por la fuerza de trabajo y la naturaleza. Y en eso, como aquí conozco a varios compañeros sindicalistas, vale la pena poner esta discusión. En el sindicalismo nosotros nos enseñaron que lo principal era contradicción capital-trabajo. Y jamás aprendimos que hay otra contradicción importante, y es la contradicción naturaleza-capital. Capital-naturaleza. Esas dos contradicciones fundamentales son las que se unen en este momento. La contradicción capital-trabajo y la contradicción capital-naturaleza. Porque solamente hay dos fuentes de riqueza en el mundo, que es precisamente la explotación de la fuerza de trabajo y es precisamente el saqueo y el despojo de los bienes naturales. Y eso es lo que hace el capital, el capitalismo. Nosotros hacemos parte hoy de una crisis sistémica. El capitalismo tiene una crisis sistémica. La expresión de ayer de los compañeros europeos, los italianos, los griegos, portugueses, españoles, en una huelga general, en una huelga casi que continental, en el territorio del paradigma que queríamos llegar, al paradigma del desarrollo europeo y norteamericano. Hoy los trabajadores se están levantando ante una crisis general. Ya no es una crisis solamente parcial, temporal. Es una crisis económica, del modelo económico. Es una crisis climática. Lo que acaba de pasar en Nueva York, eso no es sencillamente casual. Es una crisis climática ocasionada por el modelo de industrialización capitalista. Es una manifestación de que el planeta es un ser vivo. Sencillamente estornudó. Y el planeta vivo también le puede dar fiebre. Y se pueden inundar Nueva York y todas las ciudades
que están en la playa. Sencillamente porque le da fiebre al planeta. El planeta, la Pachamama, puede tener fiebre. Y puede estornudar y ocasiona un tsunami. Al planeta no le va a pasar nada. No le pasa nada. Los días del planeta, los años del planeta son milenios. Nosotros somos los que tenemos que mirar qué vamos a hacer. Porque en una fiebre de esas o en un estornudo de esos se pueden y se van acabando miles y millones de personas. Pero el planeta sigue y sigue su ritmo campante alrededor del Sol. Y en este enfoque nosotros pensamos que no es solamente mirar ya, también, y eso tiene que ver con un enfoque que nos enseñaron, solamente miremos el tema económico y que si se resuelve el problema económico, se resuelve el resto de los problemas. Cambiemos la infraestructura y eso nos define los cambios en la superestructura. Pero hoy hay que mirar más sistémicamente los problemas y el problema minero-energético en particular. Mirar el problema económico, ecológico, ideológico, cultural, social, político, militar. Y nosotros venimos buscando nuevos horizontes. Buscando horizontes diferentes que nos impliquen cambiar nuestros conceptos de la geopolítica, que es la definición del poder del mundo de acuerdo con la ubicación espacial, geoestratégica de los bienes de la naturaleza, que es el cambio de recursos naturales, las concepciones de recursos naturales, las concepciones de desarrollo, las concepciones de extractivismo, las concepciones de neoliberalismo y buscar unas nuevas alternativas. Partiendo que el concepto de recursos naturales parte de una visión capitalista de la utilización de la naturaleza para convertirla en mercancía. Los recursos naturales, los bienes de la naturaleza, cuando se extraen, se sacan y se ponen a circular y se convierten en mercancías, se convierten en recursos naturales. Nosotros queremos volver a la visión de bienes de la naturaleza, bienes naturales. Y la defensa, cuando hablamos de que no haya una explotación de la gran minería transnacional en el Cerrejón, en la Loma, estamos pensando que mantengamos nuestros bienes naturales, que no los convirtamos en recursos naturales, así como ustedes, a nosotros los trabajadores, el capital nos convierte en recurso humano. Ellos también colocan esto lo convierten en recursos naturales. Igualmente, pensamos que las visiones de desarrollo que se tienen en el mundo, las visiones de progreso, son las que nos llevan a la hecatombe y a la crisis mundial y sistémica. Podemos cambiarle el adjetivo: desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo, bueno, todos los adjetivos. Siempre y cuando tenga como base el crecimiento económico, el desarrollo va a tener este tipo de repercusiones. Y estamos acogiendo unas nuevas visiones, las visiones del buen vivir, que son aportes de nuestros indígenas latinoamericanos y que nos dicen es posible vivir de una manera diferente y buscar la felicidad humana sin buscar el crecimiento económico. Y eso hace parte de los cambios y de las discusiones que nosotros
debemos desarrollar. Si seguimos insistiendo en el crecimiento económico, en las visiones de desarrollo, en las visiones de progreso que nos vendió el imperialismo, pues sencillamente vamos al fracaso. Debemos buscar alternativas diferentes. Y esa visión precisamente del crecimiento económico y de desarrollo que nos vendieron justifica precisamente la visión del tratamiento de los bienes naturales como recursos naturales y como un modelo de tratamiento a los bienes naturales que hoy llamamos el extractivismo. El extractivismo es una visión, es una industrialización que convierte nuestros bienes naturales en recursos naturales, pero fundamentalmente hacia la exportación y con una sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los mineros, de los trabajadores petroleros, de los trabajadores del sector eléctrico, etc. El extractivismo que viene rondando en toda América Latina, porque es en toda América Latina y en África, nos convierte a nosotros en exportadores de esta materia prima y nos deja los huecos y los impactos ambientales, sociales y culturales que son propios de este modelo de industrialización. Este modelo de industrialización para el tratamiento de los bienes naturales, pues entre más rápido saque los bienes, más rápido tiene ganancias, más rápido tiene utilidades. Por eso la gran minería hace parte de este modelo. Pero también en términos del petróleo, la Pacific Rubiales, por ejemplo, en Colombia, viene quemando los pozos para extraer más fácilmente lo que queda, lo poquito que queda en los orificios abiertos de la explotación petrolera. Eso es una explotación ilegal. Pero la multinacional, dentro de esa visión de extractivismo, saquea de esa manera nuestros bienes, los hidrocarburos, porque no le importa lo que queda. Pero igualmente hay que decirlo, hay una visión acerca del neoextractivismo, y es una crítica que se le ha venido haciendo a nuestros hermanos bolivianos, venezolanos, ecuatorianos, que mantienen el modelo extractivista, pero con un atenuante, que hacen una redistribución de la riqueza, de la renta mineroenergética más favorable para la población. Esta es una discusión que debemos dar y que ya lo esbozaba el profesor Frank, y es mirar cuál es realmente nuestra relación con la naturaleza. Si vamos a continuar, y nuestra propuesta es que cambiemos de nombre de gobernantes y continuar explotando los bienes de la naturaleza y convertirlos en recursos naturales y sencillamente hagamos una redistribución, o definitivamente tenemos que cambiar nuestro modelo de tratamiento a los bienes naturales. Y pensamos que eso es lo que queremos llamar el ecosocialismo. El ecosocialismo implica los cambios en las relaciones de producción, pero también los cambios en las relaciones del ser humano con la naturaleza. Es decir, la coexistencia entre el ser humano y la naturaleza. La identificación nuestra del ser humano con la naturaleza. Y ahí vienen una serie de críticas que se nos hace al comunismo real de la Unión Soviética y de otros comunismos, donde la competencia de los países socialistas y comunistas fue por el mismo modelo de desarrollo, sin tener cambios en su relación con la naturaleza. Y nosotros tenemos la visión de recursos mineroenergéticos
también porque no se puede concebir solamente el tema de los hidrocarburos solos. No se puede concebir el tema del carbón solo o de la minería sola, aisladas. No se puede concebir y tratar el tema del sector eléctrico solo, porque todo va, en su mayoría, es al desarrollo energético y a las propuestas energéticas. Y en eso es muy importante para nosotros que en las propuestas tengamos un horizonte, y el horizonte de soberanía. Que esa palabra ahora no se utiliza, pero que es un horizonte político para que las comunidades y las naciones ejerzan el poder en su territorio y defiendan su territorio desde una concepción de soberanía. Si no recuperamos la visión de soberanía, pues sencillamente estamos con un horizonte medio perdido y sin una justificación para nuestras luchas políticas por el territorio. Y también estamos rescatando otra visión, la visión de los bienes comunes. Los compañeros que vienen de procesos de privatización de las empresas de servicios públicos, los compañeros de Sintraendes, saben a qué nos referimos en este momento. Alcanzamos a conocer las empresas de servicios públicos, pero antes esos bienes de la naturaleza, como el agua, el espectro radioeléctrico y el espacio geoestacionario, que es la base de las telecomunicaciones, los ríos, el petróleo, la biodiversidad, todo esto hacía parte de los bienes naturales. Pero poco a poco, y la humanidad necesitó administrarlo, y los convirtió en un momento determinado en bienes públicos. Los estados estaban destinados a administrar los bienes públicos. Y eso correspondió a un modelo en donde el Estado ejercía el poder sobre estos bienes. Pero posteriormente, con el modelo neoliberal, la gran mayoría de nuestros bienes públicos se convirtieron en bienes privados. Esa privatización, ustedes lo recuerdan, de Telecom, de todas las empresas, en los últimos 20 años, a partir de la misma Constitución del 91, con la ley 142, 143, de servicios públicos domiciliarios, de la ley eléctrica, todo esto, y la ley 141 que incidió en la definición de las regalías, sencillamente lo que acondicionó fue la entrega de los bienes públicos a las multinacionales y al sector privado. Ahora nos toca devolvernos, y eso hace parte de los modelos de transición. Y es ahí donde debemos hacer esfuerzos y hacer unidad por volver a convertir los bienes privados hacia bienes públicos y, ¿por qué no?, hacia bienes comunes. Los bienes comunes son una necesidad. Cuando hablamos de los bienes comunes, estamos hablando del agua como derecho fundamental. El agua no puede ser privatizada. No debió haber sido privatizada. Y por eso hablamos del derecho al agua, y por eso hablamos del derecho a la energía, porque debe haber unos mínimos de sustento para los seres humanos que existimos en esta nación. Hay 1.800.000 personas en Colombia que están por fuera del sector interconectado. Y si tienen billete,
pues tienen acceso a la electricidad. Si no lo tienen, sencillamente no lo tienen. Hay zonas donde está la explotación carbonera, donde está la explotación petrolera, que son veredas que no tienen electricidad y no tienen agua. Y por eso hablamos de estos derechos. Y estamos hablando de la socialización. Y de la constitución de los bienes comunes. Tenemos un gran problema, y es que la mayoría de las fuentes energéticas hoy, de las cuales estamos dependiendo, son las energías no renovables: carbón, petróleo, gas y energía nuclear. Y hay un reconocimiento de que este planeta es petroadicto, es decir, somos compulsivos al petróleo, somos adictos al petróleo. Nos consumimos 89 millones de barriles diarios a nivel mundial. De esos 89 millones de barriles diarios, los países del norte, los países industrializados, consumen la mayor parte. La mayoría de las reservas petroleras, el 41% del gas y el 60% del petróleo están ubicados en el cercano oriente. Una buena proporción están en Rusia, principalmente de gas. Otra parte está en el Mar Caspio. Otra parte está en Latinoamérica. Pero es una mínima parte. Y la mínima parte está en Venezuela. Venezuela hoy tiene la mayor reserva de petróleo pesado a nivel mundial. Veamos cómo esta proporción. Tienen 270.000 millones de barriles. 270.000. Y Colombia tiene 2.000. No tenemos ni el 1% del petróleo de Venezuela. Y por eso la importancia geoestratégica de cada uno de estos países. Y por eso las razones de la guerra. Y por eso las razones de la invasión a Irak, que es posible que salgan los soldados, pero no saldrán las multinacionales. Las amenazas a Irán, las amenazas a Afganistán, las invasiones a Libia, que producía del mejor petróleo que había en la comercialización, y lógicamente las amenazas a Venezuela. Y en el caso colombiano en particular, de acuerdo con lo que decía el profesor Frank, aquí se le ha ofrecido las mejores garantías a las empresas multinacionales, porque solo hay dos modelos mineroenergéticos en el mundo que podemos caracterizar. Hoy hay un modelo mineroenergético y particularmente petrolero que favorece a las empresas multinacionales, y hay otros modelos que favorecen a los estados y a las naciones del mundo. ¿Y cómo se garantiza la presencia de las empresas transnacionales? Aquí ustedes lo han reconocido desde el tema de la confianza inversionista. La confianza inversionista en el tema mineroenergético consiste ¿en qué? En que se le da las mejores garantías a las empresas petroleras para el no pago o la disminución
del pago en las regalías. La ley 756 del 2002 disminuyó las regalías al 50% en términos petroleros y abrió más posibilidades para que entraran las multinacionales. Primer elemento: regalías, creación de subsidios por inversión, es decir, la parte de renta petrolera y renta mineroenergética se le garantiza así a la multinacional. Segundo elemento: garantía en términos de que las empresas multinacionales puedan entrar aquí y competir con empresas nacionales en igualdad de condiciones. Que hay una empresa petrolera que es Ecopetrol, que entre otras cosas es creada por una huelga del abuso en 1948 y que se ha defendido a costa de lo que sea. Pero esa Ecopetrol, a partir de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entra a competir como cualquier otra empresa con una multinacional, con la multinacional más grande, que es la ExxonMobil, por ejemplo. Segundo elemento. Tercer elemento que hace parte de la confianza inversionista: la precarización y la tercerización de los trabajadores del sector minero energético. En su momento, cuando haya el espacio de los organizadores, presentaremos un video que hemos elaborado sobre el tema de Pacífico Rubiales y las condiciones de nuestros compañeros allí. Ese es otro elemento importante para la confianza inversionista. Y decimos nosotros, en términos de propuestas, se debe cambiar las condiciones de renta petrolera y de renta mineroenergética. No es posible que por el oro que se extrae en este país se paguen 4% de lo extraído, y con miles de mañas para no pagarlo. No es posible que de todas esas toneladas que diariamente están saliendo de carbón, del Cerrejón y de la Drummond, solamente se pague el 5% de regalías, y que los subsidios hoy sean mayores que las regalías que se pagan. No es posible que el níquel solamente pague el 12%. No es posible que el petróleo pague solamente el 9%. Porque es que las regalías no se pagan por los impactos. Se pagan es porque por una sola vez es porque se extrae un bien no renovable. Pensamos que es necesario recuperar las empresas estatales para este país, las empresas mineroenergéticas, que renazcan las empresas de energía del país, como sucedió en Argentina, que Menem acabó con las empresas de energía y ahora tuvieron que crear una nueva empresa de energía. Eso es posible. Necesitamos que el sector mineroenergético sea administrado por empresas estatales, y necesitamos que haya un nuevo código minero y una nueva ley marco de hidrocarburos que le garantice a las comunidades la participación y el control y el ejercicio de cuándo se debe hacer o no explotación mineroenergética. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctor Francisco Castillo.